Les damos la bienvenida y agradecemos que se hayan podido sumar a este encuentro sincrónico para resolver algunas dudas que seguramente hay en torno a las situaciones puntuales en los tres modos de cursada que quedan de acá en adelante. Estos tres modos son el carácter de estudiante libre, estudiante regular y estudiante aprobado por promoción. Si les parece, lo que vamos a hacer, la propuesta es la siguiente. Yo voy a compartirles la pantalla para mostrarles el campus y dónde están nuestros criterios ya compartidos en el campus. Y voy a avanzar rápidamente sobre las cuestiones formales, no rápidamente porque crea que no son importantes, sino para que después pueda escuchar las dudas, que es lo que en realidad más nos interesa. ¿Sí? Vamos entonces por partes. Mm, a ver, decía que hay tres modalidades de aprobación de la materia y no solo de la materia Historia de las instituciones, sino de la cursada, de la carrera, de cualquiera de las carreras de la facultad, ¿sí? En ese caso vamos a encontrarnos con personas que no aprobaron los exámenes parciales y que por eso tienen carácter de estudiantes libres. Siempre me gusta aclarar en qué consiste esa libertad y la libertad consiste en no tener un compromiso formal de dar cuenta de las actividades propuestas por la cátedra y durante la cursada. Solamente van a poder aprobar entonces los contenidos mediante un examen final en carácter de libre, con las condiciones que establezca la cátedra para ese tipo de condición de estudiantes. Primera aclaración entonces, el examen, la primera vez que la Tecnicatura va a tener una mesa de examen para historia de las instituciones es el viernes 15 de diciembre a las 11 horas. Sabrán ustedes porque hemos insistido muchísimo con la lectura del régimen académico que para anotarse al examen final tienen que inscribirse por SIU una semana antes y se pueden dar de baja una serie de días antes de la mesa. No recuerdo ahora si son 72 o 48 horas, ¿sí? Pero eso como punto inicial entonces. Estudiantes libres no tienen el compromiso ya de cumplimentar con las pautas de la materia y el modo de acreditar los contenidos que se abordan en esta cátedra es a través del examen final libre. Decía que el primero va a ser el 15 de diciembre y después hay mesas previstas determinados meses del año y siempre son con fechas fijas. Esas mesas previstas en el año con fechas fijas están determinadas por el calendario académico, ¿sí? Anualmente hay un calendario en el que se establece qué semana, de qué mes va a haber mesa de examen. En el caso de historia de las instituciones, para la Tecnicatura, todas las mesas que sucedan van a ser los días viernes a las 11 horas. ¿Vamos hasta acá? Si hay gente que perdió la cursada, que desaprobó el primer parcial, o gente que pueda desaprobar el recuperatorio del segundo parcial, va a quedar en condición de estudiante libre, ¿sí? Y en ese caso, faltando tan poco para que termine la cursada, lo que invitamos es a que ustedes puedan, si bien no tienen el compromiso de continuidad, continuar con la cursada y con las lecturas de modo tal de facilitar que cuando llegue la mesa de diciembre o la primera de marzo del año que viene, ustedes no tengan una discontinuidad con los contenidos y los textos de la cursada, ¿sí? Esto es, seguirían con las lecturas más o menos en el tiempo propuesto por la materia, pero ya no tendrían la obligación. ¿Pueden participar de las actividades? Claro que sí, pero sepan que no es que si yo participo en un práctico o en un parcial, si ya soy libre me va a computar para el año que viene. No. Una vez que yo desapruebo el parcial y su recuperatorio, inmediatamente ya quedo como estudiante libre y no podemos guardar las actividades para el año que viene. Segunda posibilidad o segunda característica del estudiantado en la cursada, estudiantes regulares. ¿Alguien me puede decir con qué calificaciones
aprobé el parcial para ser estudiante regular, por favor? Un 5 y un 7. Entre un 4 y un 6. Y un 6. Claro. ¿Sí? Esto está en el régimen académico y está en el link que compartí ayer por el mensaje. Si yo apruebo el parcial con calificación de 4, vuelvo a repetir esto porque aún hay algunas preguntas en el campus que no respondí no por mala voluntad, sino porque ya me siento disco rayado. El 4 es el 60%. El 4 no es el 40%. Por eso hay una distancia entre la puntuación que ustedes encontraron en el sistema y la que finalmente se les asigna. Si yo aprobé el parcial con una calificación de 4, de 5 o de 6, soy estudiante regular. ¿Sí? Ser estudiante regular implica también que voy a ir a un examen final, pero a diferencia del estudiante o la estudiante que rinde el final libre, el regular va a preparar un tema, ¿sí? Y lo va a presentar en hasta 10 minutos de modo individual y oral. ¿Es lo mismo ser regular que libre? No, porque la persona que venga a rendir como estudiante libre va a rendir primero un examen escrito y si aprueba ese examen escrito va a pasar a la instancia oral. ¿Sí? A diferencia entonces, la persona que venga a rendir como estudiante regular, ¿qué vamos a hacer con Daniel y con Bárbara? Vamos a mirar nuestras planillas, vamos a identificar el nombre y apellido de la persona y vamos a mirar su trayectoria. Vamos a escuchar el tema que prepare, ¿sí? Y en función de eso, más las preguntas que se puedan hacer de cualquiera de las 5 unidades de la materia, se va a construir la nota. Que de vuelta, la nota puede ser entre un 4 y un 10. Última parada. Estudiantes promocionales. En el caso de las personas que aprobaron el parcial o su recuperatorio con calificación de 7 o más, 7, 8, 9, 10, acceden a la acreditación de la materia por promoción. ¿No? Suena como una promo de ofertas 3x2 y esa clase de cosas, y acá pues, ya vieron que no es tan simple como un 3x2 o un 2x1, sino que hubo que remar bastante para llegar a esa promoción. Y eso también, si me lo permiten, ya que tengo el micrófono abierto, la promoción es una posibilidad y no una condición. No porque nosotros desde la cátedra y nosotras pensemos en que no merecen la promoción. Nada más lejos que eso. Nosotros hemos estado acá, a pesar de que no se vea o no parezca, intentando acompañarles en el inicio de una carrera virtual a distancia con todas las complejidades que eso implica. Pero lo que se nos pasa de largo es que para llegar a esa promoción, que implica yo termino de aprobar el coloquio y nunca más le veo la cara a esta gente, ni leo los textos, salvo que me gusten, ojalá. ¿Sí? Implica que ustedes acreditan, nosotros estamos firmando que ustedes comprenden, saben y pueden dar cuenta de todos los contenidos que figuran en el programa. Eso implica la aprobación por examen final o por promoción. ¿Sí? Por eso es que se pone a veces un poco complejo, no es imposible, pero requiere de un esfuerzo y de una paciencia y de también aprender cómo son sus tiempos de estudio. Cómo son sus tiempos de estudio primero y cómo son sus tiempos de estudio en una carrera virtual, en la que yo tengo la duda a las 3 de la mañana y el docente no va a estar a las 3 de la mañana para resolvérmelo. Y no voy a tener a un amigo o una amiga capaz cursando cerca para resolvérmelo, voy a tener que tener paciencia y esperar a que pase el tiempo para encontrar una respuesta. ¿Sí? Señalo esto porque quienes llegan a la promoción, perdón, quienes llegan al coloquio integrador, ahora vamos a ver bien cuántos son y demás, deberían dar cuenta de que conocen entonces y comprenden todos los contenidos de la materia, los contenidos que especifica la materia. En el caso del integrador vamos a trabajar solo sobre la unidad 5. No vamos a preguntar nada de la unidad 1, ni de la 2, ni de la 3, ni de la 4. Solo la unidad 5 va a ser objeto
de evaluación en el coloquio integrador. Atentas, atentos acá, si voy a rendir como regular, si voy a rendir como libre, de la unidad 1 a la 5 inclusive. Solo el coloquio es evaluado a partir de la unidad 5. ¿Por qué? Porque en el primer parcial evaluamos unidad 1 y 2, en el segundo parcial unidad 3 y 4, en el coloquio la unidad 5. Y ahí completamos, si ustedes quieren, el modo de acreditar que ustedes entienden y comprenden los problemas, los textos y los contenidos allí abordados. El coloquio, como todos los otros, como todas las otras instancias de evaluación, se aprueba con una calificación de entre 4 y 10. ¿Sí? Ahí atención que hay una diferencia, porque decíamos, para promocionar yo tengo que sacarme un 7 en los parciales, pero para aprobar el coloquio, que es esta última instancia de evaluación, yo puedo aprobar con un 4, con un 7, con un 10. No importa eso. En caso de que el coloquio no esté en condiciones de aprobar, lo que sucede es que en lugar de ser estudiante aprobado o aprobada por promoción, pasa a ser estudiante regular. ¿Sí? Por eso tanta insistencia en que lean el régimen académico, porque esto que yo explico así, como un poco tranquilo, que parece sencillo, requiere de conocer las reglas del juego, pero también de un esfuerzo por parte de ustedes que no es menor, y que nosotros sabemos que no es menor porque en el caso de Daniela y en el mío, y en el de Bárbara, trabajamos tanto en la universidad como en el secundario, entonces sabemos de qué se trata. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Ya casi termino el monólogo y vamos a las preguntas, que es lo que más me interesa. Los coloquios van a estar divididos en 2 días. El primer día, que es el lunes 11, y empieza a las 9:30 de la mañana en Coronel Gil 353, ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Está previsto ese día solo para quienes ya a la fecha están aprobados o aprobadas con una calificación de 7 o más en los parciales o en el recuperatorio del primer parcial. La diferencia está en que hay gente, que ustedes esto sin dudas lo saben, que va a resolver el recuperatorio, ¿no? Esa gente que promocionó, viene en tren de promocionar para el primer parcial, no llegó a promocionar para el segundo o no llegó a aprobar en el segundo y tiene ahora una instancia de recuperación. Si yo me saqué, supongamos, un 8 en el primer parcial, ahora desaprobé el segundo, voy al recuperatorio, me saco un 10. Listo, paso al coloquio del día martes entonces, martes 12 de diciembre. ¿Estamos? Tengan en cuenta, por favor, esto también ya lo repetimos, para el recuperatorio del segundo parcial, yo puedo, el menú de opciones, diríamos, es promocionar, un golazo, regularizar o desaprobar. Cualquiera sean las tres opciones, es esa la definitiva. ¿Sí? Sobre todo lo señalamos porque no es la lógica indica que si yo desaprobé el parcial y seguí estudiando e identifiqué en qué me fue mal, no me puede ir peor. Pero también es cierto que los nervios, el día en el que uno o una está, influyen por más de que les parezca una soncería. Y puede que en el momento, entre la presión de querer aprobar, pulsé mal una opción y me fue mal. Entonces, por suerte, eso no es la muerte de nadie, lo que implicará, en caso de que desaprueben, es que van a tener que rendir el examen final. Vamos hasta acá. La decisión si rinden o no el recuperatorio para aquellas personas que están aprobadas pero no promocionadas es estrictamente individual. Y ahí ustedes deberían, si me permiten el consejo, aunque no me lo pidan, evaluar sus tiempos de estudio, sus energías, ¿sí? Porque quizás por ir por la promoción, en ese conjunto de variables me va peor que la regularidad y pierdo la regularidad. Entonces, si yo sé que me pongo muy terriblemente nervioso, que no me pase ni un bocado de comida, no es mi caso, ¿no?
Si yo sé que hay distintas situaciones ahí para tener en cuenta, lo evaluaría, pero la decisión final es estrictamente de ustedes. Como cátedra necesitamos repetir entonces que independientemente de las voluntades, la nota que quede en el recuperatorio es la que finalmente tendrán. Dani, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Solamente interrumpo a Hernán para sugerir amablemente, por favor, que se muteen los micrófonos, ¿sí? Porque el profesor está explicando y los ruidos obviamente perjudican a los demás, nada más que eso. gracias. Repaso entonces rápidamente. Dani, no te estoy viendo y a Barbie tampoco, pero avísame cualquier cosa y seguramente hay algunas cuestiones que se me están escapando a mí y vos las tenés. Advertilas, por favor. Hacémelo saber y lo charlamos. Pero entonces Bárbaro. Por el favor, repaso es... Federico, cerrá el micrófono. No sé quién es, gracias. Ahí está. Repaso entonces de lo más urgente, diríamos que tenemos que saber para hoy. El recuperatorio es el lunes 4. Chequeo porque ya no sé ni en qué fecha vivo. Parece que hemos pasado 3 años de cursada y empezó en septiembre recién. El lunes 4 es el recuperatorio del parcial, del segundo parcial. ¿Sí? Si apruebo para promocionar, voy a asistir al coloquio del día martes. Después de tener las notas del recuperatorio, vamos a armar ese listado que quedó acá en la pantalla que yo estoy compartiendo, que armó Daniel, y que está muy, muy práctico. Para el día martes, después del recuperatorio, vamos a tener un listado de este tipo, para que sepan quiénes van a asistir al coloquio del día martes 12 de diciembre, también a las 9:30 horas. ¿Sí? Me queda por aclarar lo siguiente que estaba compartido acá en la pantalla. Tanto sea el lunes 11 como el martes 12, el coloquio implica una evaluación de la unidad 5 sobre los dos ejes temáticos que vemos en pantalla. Para esos ejes temáticos ustedes tienen bibliografía obligatoria y hasta el lunes voy a cargarles algunas clases también de refuerzo para que conversemos, por decirlo de alguna manera, que es un monólogo el video, ¿no? Pero para exponer cuáles serían algunos puntos de vinculación que ustedes pueden retomar en el coloquio al momento de presentar el eje temático, ¿sí? Al momento de pasar, entonces vamos a ir llamando, vamos a evaluar con Daniel y con Bárbara, van a pasar de modo individual y la idea es que expliquen cuál es el eje temático que seleccionaron y desarrollen ese eje temático. ¿En qué consiste el derrumbe dictatorial y la transición? ¿De qué se trató la crisis del 2001 y cómo se dio la restauración política? ¿Sí? Vamos a ir pensando en esos ejes, siempre atentas y atentos a la bibliografía. Si en la bibliografía no hay referencia a, por ejemplo, qué pasaba en las provincias en el marco de la crisis del 2001, no lo voy a ir a buscar, porque nosotros y nosotras tampoco se lo vamos a preguntar. Piensen en lo siguiente, el programa de la materia delimita en términos futbolísticos cuál es la cancha, cuál es la zona de juego. En este caso, cuáles son los temas. Cuáles son los temas y cuáles son los textos. Y es eso, solamente eso lo que nosotros y nosotras podemos evaluar, no otra cosa. Ustedes entonces para el coloquio, así como para los exámenes finales, tienen la bibliografía y las clases. Y no más. La idea no es que vayan a buscar otro texto por si me lo preguntan. No va a existir ese por si me lo preguntan. Vamos a preguntar en función de lo que está en la bibliografía y de lo conversado en las clases en formato video o en formato texto. ¿Sí? Dani, ¿se me escapa algo que quieras que recuperemos?
No, porque todavía te falta llegar a los criterios. El mecanismo sería hablar de los ejes. Bueno, la exposición tiene que ser una exposición corta, ¿sí? No más de 10 minutos. Por eso ahí se agregó, el estudiante podrá emplear un esquema o cuadro como soporte, o sea, un cuadro sencillo del eje que uno elija, ¿sí? Para ayudarse, pero no un resumen, ¿sí? Por eso, al final del listado van a encontrar un pequeño documento que es como una ayuda, ¿sí? No se nos ha actualizado la página, que está los pasos para hacer un esquema, ¿sí? Voy a Eh, Perdón, pruebo a dejar de compartir a ver si mientras vos si se explicas. actualiza. Sí. Entonces, la idea es 10 minutos como máximo en una exposición. Para eso les sugerimos que ustedes armen ese eje elegido, armen un resumen, ¿sí? Que ese resumen tiene que ser ideas generales, no ideas puntillosas. Tienen que tener en cuenta qué autores hablan de ese tema, de ese eje, ¿sí? Para eso presten atención a las clases que se han dado en formato texto y en formato video, ¿sí? ¿Qué texto nombra el profesor para tal eje? ¿Sí? Entonces ahí prestan atención en eso, ¿no? ¿Cuál es la visión que se da por cada autor sobre el problema elegido? Ese resumen no puede tener 10 hojas. No, ahí hay un error de resumen. Tiene que ser algo concreto, ¿sí? En una exposición, ¿sí? De 10 minutos, estamos hablando de carillas, un lado de la hoja. Tendrás como máximo 3, ¿sí? Y es mucho, ¿no? Uno tiene que ser esquemático y concreto. Si hay algo que ustedes están denominando en forma en clave, por ejemplo, terrorismo de Estado, entonces pues los profesores te pueden preguntar, bueno, ¿puede explicar qué significa terrorismo de Estado? ¿Sí? Entonces sean prácticos al momento de armar esa presentación. Y yo les sugiero humildemente, practicarlo. Practicarlo muchas veces, ese esquema, ese resumen que ustedes hicieron, y a partir de ese resumen que ustedes hacen y de practicar mucho, van a hacer el esquema. El esquema va a ser de ayuda, ¿sí? Al momento que uno está hablando. Porque, ¿sí? Uno se pone nervioso, se te olvida, se distrae, y al mirar el esquema, ¿sí? En una misma hoja, una misma carilla, uno puede resolver ese momento de lapsus, uno se pierde, puede aprovechar en eso. Para eso es el esquema, ¿sí? No es, digamos, no te va a tener toda la información. Por eso, previamente, hacer el resumen del eje que uno quiere, tener en cuenta los autores, las acotaciones que hacen en las clases teóricas, ¿sí? Ese resumen no puede tener 15 hojas, máximo podrá tener 3 carillas, ¿sí? 3 carillas, es un lado de la hoja, ¿no? Esos son carillas. Entonces, y la exposición, ensayarse, ¿sí? Tomarse el tiempo, cuánto uno, ¿sí? Tarda, no más de 10 minutos, ¿sí? 10 minutos es mucho hablando, aunque a uno le parezca poco, cuando tiene que hablar sobre un tema y te están evaluando, parece media hora o una hora, pero Exacto. es lo necesario para exponer, ¿sí? Y el esquema es para ayudarse a uno. No tiene que estar bonito, no tiene que estar impreso, no tiene que tener un formato de nave espacial, solamente es para uno, para ustedes los estudiantes, ¿sí? Está, así que si uno lo tiene hecho a mano, borroneado, 2 o 3 veces reescrito, es para ustedes. Nadie le va a mirar ese esquema, ¿sí? Viendo si es prolijo o no. ¿Está claro? Ujú. Entonces, por favor, sean prácticos con ustedes mismos, practiquen, ¿sí? Y fíjense en cómo armar, cómo también no caer en el detalle finito y cuando se vaya al otro eje a preguntarte, uno no sepa nada. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí? ¿Está? Esto último que señala Daniela es súper importante y ahí voy a las consultas del chat. Si yo preparo, elijo Crisis del 2001, no quiere decir que no me van a preguntar sobre derrumbe dictatorial. Piensen que la unidad 5 tiene
5 o 6 ejes temáticos, tiene 5 textos y al reducir a solo 2 ejes temáticos, con suerte estamos hablando de 3 textos. ¿Sí? Entonces, yo voy a elegir un eje temático, pero me pueden preguntar sobre el otro si el eje temático que yo desarrollo está bien o está incompleto, no depende de eso, ¿sí? Pero no es que yo solo elijo derrumbe dictatorial, me estudio derrumbe dictatorial y transición y basta y ya está y listo, ¿sí? Estamos haciendo una super selección de los contenidos para tratar de que también el coloquio sea una instancia de aprendizaje y no una instancia de tortura, ¿no? Por decirlo en términos directos. Voy a las preguntas del chat y después, si quieren, seguimos conversando. Para el integrador, para rendir el coloquio integrador, no tienen que anotarse en el SIU. Para lo único que se anotan en el SIU es para rendir el examen final. El aula, no sabemos aún qué aula vamos a tener asignada, pero eso apenas ingresen al primer piso, perdón, de la facultad, vamos a estar por ahí, así que lo vamos a poder resolver. Cristian, recupero las preguntas del chat y ahí te dejo la palabra, ¿sí? Mm, el coloquio integrador, sí, el coloquio integrador tiene recuperatorio, lo que pasa es que pensar en una instancia de recuperatorio del coloquio integrador nos pone casi que por fuera de la mesa final. Es decir, si llegamos a una instancia de recuperatorio, tendríamos casi perdida la posibilidad de que se presente en examen final, ¿sí? Porque va a ser el 15 el examen final y ustedes se tienen que anotar antes. Hay una instancia garantizada, pero lo que es importante es que ustedes piensen en esa instancia, en aquella, por decirlo en términos más coloquiales, en la que hay que darlo todo. Y no contar con que, bueno, no importa, total, tengo un recuperatorio. Porque además, formalmente el año académico ya cerró. Nosotros estamos trabajando por fuera del año académico formal. Piensen que la cursada, por ejemplo, de abogacía, y contador público, de las otras carreras, hace una semana que terminó. Como empezamos más tarde, eso se corrió. Lo que no podemos correr son las mesas de exámenes, ¿sí? El coloquio, como anticipamos, después de esa seguidilla de mensajes en torno a presencialidad sí o presencialidad no, es obligatoriamente presencial e individual. Después de evaluar ahí qué pasaba con la presencialidad o no, se llegó a un punto intermedio y se decidió que los parciales se iban a mantener virtuales, pero que el coloquio es presencial sí o sí. Anotamos entonces que figura mal ese apellido. No comprendo, no sé quién interviene con esta pregunta y no la comprendo muy bien. Dice, ¿por 10 minutos debemos viajar a la personalidad de coloquio? Si lo puede aclarar cuando cierre el repaso de preguntas de modo oral y presentarse con nombre y apellido, sería muy bueno. El esquema no hay que armarlo sí o sí, es una opción. Si a ustedes les ayuda, genial. Y para eso, bajo en la proyección de la pantalla, para eso acá hay un esquema, un tutorial, si ustedes quieren, sobre cómo armar un esquema. Les puede ser útil, puede que no les sea útil, eso depende de cada uno. Nosotros ponemos a disposición esa ayuda. Quienes están como regulares sí o sí preparan el examen final para acreditar los contenidos de la materia. Siempre, en todas las materias, en cualquier carrera, si son regulares, tienen que rendir un examen final. ¿Cuándo? Cuando ustedes gusten. Después de aprobada la cursada, tienen 3 años para rendirlo. Y cuando lo rinden, en alguna de las mesas, conforme el calendario académico que está en la página de la facultad. El final de los regulares o de libres se prepara sobre un eje temático de alguna de las unidades, de cualquiera de las 5 unidades, ¿sí? Pero no sobre estos 2 ejes temáticos que son solo para el coloquio. Recordar que estos dos ejes, perdón, Hernán, recordar que ¿Sí? los dos ejes que estamos hablando es de la unidad 5, nada más, ¿sí? Cuando somos estudiantes regulares, tenemos que usar el programa y muchas veces nos ayuda en este caso el aula, que está dividido el programa en los mosaicos que tenemos
de las unidades, ¿sí? Y ahí ven los ejes, los temas o los títulos, como lo pueden llamar ustedes, que son los que están en el programa. Si ustedes comparan los títulos que están en las unidades, en los mosaicos del aula, con el programa en papel, van a ser los mismos títulos. ¿Se entiende? Eso es importante que ustedes lo sepan manejar. Muchas veces le van a decir los profesores, bueno, usted remítase al programa y te agarra el pánico en acción. No, tranquilos. El programa está desarmado, ¿sí? En estos mosaicos que hemos trabajado, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y unidad 5. Quédense tranquilos. Por eso, para poder estudiar, desarmamos, ¿sí? Pero ese es el programa que por ahí exigimos. Está unidad, hemos hecho una síntesis integral, ¿sí? Para poder ser más prácticos también para ustedes, ¿sí? Entonces, por eso yo le decía con pequeña picardía, presten atención en las clases cómo el profesor agrupa los autores cuando está hablando de determinado tema, ¿sí? No es por algo que se ofrece así la clase teórica, ¿no? Entonces, sepan que estos dos ejes solamente corresponden a la unidad 5. Eso hay que tenerlo bien presente. Bien. El recuperatorio del parcial es el lunes primero. Si bien en la hoja de ruta dice perdón, es el lunes 4, me corrijo. El recuperatorio del segundo parcial es el lunes 4, no el viernes primero. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el régimen académico que ustedes ya seguramente leyeron después de la cantidad de veces que lo hemos pedido hasta por favor. Em, el recuperatorio del parcial es virtual. Lo que es presencial es el coloquio, ¿sí? El coloquio, incluso el lunes 4 que se hace el recuperatorio, nosotros ese lunes vamos a estar corrigiendo, que es una cantidad importante también, y pues somos muchos en la cursada, con distintas situaciones, y que el recuperatorio implica una posibilidad de promocionar o de regularizar. Entonces, sepan que vamos a estar corrigiendo, ¿sí? En ese lunes para el propio martes 5 ya tener las notas, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan darnos un descanso ese lunes, que no empiecen sin seguida a preguntar, ¿no? Muchas veces en la plataforma nosotros intentamos hacer un poco más que preguntas de múltiple choice, ¿sí? El múltiple choice es un recurso cuando hay cursadas muy numerosas. Eso ayuda. Su parte mala es que no se permite que el estudiante pueda, ¿sí? Tener la oportunidad de expresar lo que entiende. Por eso a veces intentamos hacer preguntas chiquititas, ¿sí? Y que vieron que en el segundo, bueno, tenemos que poner por el modelo, ¿sí? Del esquema, algunas preguntas, que a veces no lo reconocían a lo que ustedes ponían, y muchas veces tuvimos que ver y reescribir la puntuación, ¿sí? Así que, por favor, pedimos, ¿sí? El tiempo de espera. El martes van a tener las notas. Y siempre, obviamente, frente a cualquier eh, problema, se recurre y se espera, ¿sí? La respuesta de los docentes. Quedan un par de preguntas en el chat, pero me gustaría escuchar a Cristian y después a Vanessa, por favor. Permiso, buenas tardes. Bueno, yo tenía una duda. Tengo que acceder al recuperatorio y en el caso de poder acceder al coloquio, mi duda es si sería de orden alfabético o cómo tomarían ustedes. ¿Por qué mi pregunta? Justo ese día, si accedo al coloquio, tengo actividades de 8 a 9, 9 y cuarto y saldría de General Hacha a Santa Rosa.
teniendo 1 hora de viaje aproximado, si podría llegar. Más que nada mi consulta es para acomodarme y para saber si tengo posibilidad de llegar. Sí, advirtiendo esto, Cristian, y hay otra consulta de una estudiante que ahora no recuerdo también que tiene un viaje no de placer, ¿no? No es que se va al Caribe y vuelve, que ya nos advirtió de eso, lo podemos subsanar. Lo que sí es importante es que por lo menos la mayoría del listado esté al inicio, porque nosotros y nosotras ahí vamos a tomar asistencia primero y después entonces la asistencia es lo que va a garantizarles el derecho al acceso. Lo que sugiero, Cristian, es en tu caso que adviertas, vos estás en la comisión 1 si no me falla la memoria, de todos modos, mandame un correo así, tengo en cuenta más cerca de la fecha esto, ¿sí? Insisto en esto, si bien es una excepcionalidad, porque no vamos a ser tan canallas tampoco de hacerles perder la regularidad por esto, pero si todo el mundo empieza a llegar 1 hora, hora y media más tarde, nos vamos a terminar a las 3 de la mañana. No Sí. sé si vieron el listado y sacan y son buenos para matemáticas. Yo no, pero si sumamos, multiplicamos, mejor dicho, por 10 minutos cada una de estas personas, más los tiempos de pausa, más respirar entre medio, tenemos una jornada maratónica que continúa el martes. Entonces, por favor, asistencia lo más puntual, incluso antes. Hay mucha gente sin dudas que quizás no ha venido a la universidad todavía. Si ese es el caso, no lleguen 9:25, vengan un ratito antes, ¿sí? Para llegar al piso, para reducir ese estrés y esa ansiedad de que no sé el lugar, no sé qué aula, no sé quién preguntarle, no conozco nada. Bueno, llego antes, media hora antes, 20 minutos, 15 estará bien. Perfecto, desde ya muchas gracias y me voy a estar acomodando para, bueno, si puedo acceder a la posibilidad del coloquio, me voy a estar acomodando. Muchas gracias. Éxitos. Buenas, buenas tardes. Mi duda es esta, es como, yo ya tengo posibilidades de promocionar, entonces yo tendría que ir el lunes 11. Yo por las dudas no me puedo anotar porque viste que para anotarte en el final tengo que anotarme del 4 al 6. No me puedo anotar en el final. Mi idea es sacarla sí o sí en diciembre. Bien. Lo que pasa es que quienes estén cursando, hasta que nosotros no cerremos actas, no se va a poder, no van a poder anotarse. Entonces, mi sugerencia, Vanessa, y para el resto que esté Sí. en condiciones similares, no es la única, pero la posibilidad y la con mayúscula de aprobar es en el coloquio. Sí, sí, obvio. Aparte es porque es mucho más Entonces, sencillo, se supone que el final. lo Pero bueno, es porque, como decía Daniela, en el coloquio nosotros priorizamos 2 de 5 o 6 ejes temáticos de una unidad y son 5 unidades. sí. Entonces, bueno, estas cuestiones administrativas ustedes van a tener que aprenderlas, es decir, incorporarlas lo más tempranamente posible porque les van a suceder no solo con esta materia, sino con todas. Lo mismo que me pusieron en la fecha de examen justo cuando yo tenía un viaje y hay que priorizar, ¿no? Ahí hay que priorizar, bueno, para mí tiene más valor el viaje, para mí ahora tiene más valor rendir, eso es decisión de cada quien. Sobre todo lo digo no con ánimos de que no nos importa. Lo que pasa es que en una cursada tan numerosa como esta, si atendemos a cada uno de los casos, es muy difícil dejar contento a todo mundo. Lo más justo, a pesar de que sea lo más antipático, es tomar un criterio para todo mundo igual. ¿Sí? Perdón, Vanessa, que conecté con esto que no era tu pregunta ni es tu caso, pero ya que estaba, de paso, lo planteamos. ¿Sí? No, era eso nada más para saber cómo manejarme, porque era mi idea solamente, mi idea es sacarla en diciembre sí o sí, como sea. Bien. Así que si no era ponele que me vaya mal, digo, bueno, tengo el final, pero bueno, es eso. Listo, gracias. Por favor. Había una mano más levantada de apellido romano, pero la bajó. No sé si está resuelta la duda. Em, no, era más o menos, lo que pasa que ese día, el día del coloquio, yo ya tengo acceso al coloquio, justo es como una situación personal, por eso la bajé porque a veces me hay que Ah, priorizar. Justo es el cambio de autoridades en la municipalidad,
Y uno como empleada, viste, es como que llegás y decís, hola, me voy. Entonces también preguntaba qué posibilidad había de que, dijiste que íbamos a estar todos, de que, por ejemplo, si capaz que no soy la única, pero por ahí otras personas también quieren, de acceder a rendir entre las primeras, por ejemplo, como para no irme todo el día, si podía llegar a existir esa posibilidad, o si solamente iba a ser, quizás hay, qué sé yo, 10 15 personas como yo que también quieren rendir primera, o entre las primeras, y bueno, y ahí ya sería Más complejo. complicado. Eso lo podemos evaluar el mismo día, por eso también la importancia de llegar más cerca de las 9 antes que de las 9:30. ¿Sí? Retomo, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me confundí un poco, perdón si me vuelvo reiterativo con la consulta. La diferencia del coloquio de los regulares. ¿Sería el mismo mecanismo salvando la distancia de que los dos ejes a tomar los elegimos nosotros de las 5 unidades? No. Eh, Primero, para el caso de promoción, para acceder a la promoción, ustedes tienen el coloquio integrador. Y en ese coloquio hay dos ejes que son parte de la unidad 5. Ustedes eligen alguno de esos dos ejes para exponer y se puede preguntar sobre el otro. Y todo eso debe suceder en hasta 10 minutos. Eso también es un indicador de cuánto yo debería prepararme para hablar. Y por eso esto que es muy, muy, muy importante que señalaba Daniela de no llegar al detalle, sino tratar de explicar de modo concreto en qué consiste o cuáles son las problemáticas que se vinculan, por qué estamos hablando de la crisis del 2001 o de la restauración democrática en el 2023. Esa sería la cuestión. A diferencia, las personas que rindan como regulares preparan un eje temático de cualquiera de las 5 unidades y se les puede preguntar sobre cualquiera de los ejes de todas las unidades. Claro, pero el mecanismo es el mismo. Preparamos Sí, un tema de las 5 unidades con la diferencia que ustedes nos pueden preguntar de cualquiera del resto de las unidades. A eso me refería. claro, sí, perdón si comprendí mal la pregunta. El mecanismo es el mismo. Está. Para quedarme tranquilo. Ahí va. Listo. Gracias. No, por favor, vuelvo al chat mientras tanto. El recuperatorio repaso es virtual, el coloquio y todos los exámenes finales son presenciales. Los exámenes finales para personas libres son escritos y luego orales. Para personas regulares son exámenes orales. Eh, mm, no termino de entender esto de los 10 minutos. Lo de los 10 minutos tiene que ver con cuánto tiempo yo, como estudiante, debo prever que va a durar mi exposición oral. En eso consiste, ¿sí? Y es cierto, sí, hay gente que va a viajar un montón de horas, pero más tortuoso sería darles un examen equivalente a la cantidad de tiempo que necesiten para trasladarse, la modalidad y el mecanismo para lograr evaluar a todo mundo por igual, a esta cantidad de personas en un mismo día y no tenerles hasta las 10 de la noche esperando es asignarles 10 minutos. Además de una cuestión operativa, tiene que ver con una cuestión también, si ustedes quieren, a tener en cuenta para su calificación. Si yo tengo claro el tema, en 5 minutos lo resuelvo. No necesito 20 minutos, ni 10, ni 15. En 5 minutos. Por eso decimos es hasta 10 minutos. Tampoco llegar y decir en un minuto el tema, ¿no? Tampoco el otro extremo. Busquemos un intermedio, por eso el esquema, por eso lo que señalaba Daniela sobre la necesidad de ensayar. Todas las Mm, notas cuando se dan en el coloquio, chicos, uno le va a informar si está bien, estás aprobado el coloquio, pero todo eso va a tener la nota en el SIU después, ujú. ¿sí? Ustedes recuerden que quienes promocionan van a tener una nota final en el SIU, no así los regulares. El que
aprueba la cursada, es regular y no tiene nota. Aprueba solamente, por eso el concepto de regular, ¿sí? No regular de mal, regular que aprobó la cursada, significa eso. Aquellos que tienen, si llegan a la promoción y promocionan, sí van a tener una nota numérica. Esa nota numérica, y algo que quiero remarcar, no se promedia, ¿sí? No es un promedio de las otras dos evaluaciones, ni tampoco se baja punto porque estuviste en los recuperatorios, no, se hace una ponderación. ¿Eso qué significa? ¿No? Se tienen en cuenta las notas de las tres instancias, ¿sí? Las actividades, la regularidad de mantenerse entregando las actividades, que esa sería la trayectoria. ¿Está claro? Entonces, a partir de esa nota, sí sale la nota final. ¿Está? En el SIU, entonces, uno va a tener la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial, la nota del coloquio y la nota final, ¿sí? Eso sería. Y en ningún momento, por lo menos en esta materia, y por lo que dice el régimen académico, no se promedia. ¿Está claro? Barbie, ¿cómo estás? Perdón que no te había visto antes. Buenas tardes, no, disculpen a mí que me sumé un ratito más tarde. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a, bueno, los estudiantes de mi comisión, seguramente los profes le estuvieron comentando cómo va a ser la dinámica de los exámenes que tenemos en este tiempito que queda, así que por supuesto nosotros estamos a disposición de ustedes, tratamos de responder las dudas o inquietudes lo más rápido posible, así que cuenten con nosotros y las dudas o inquietudes que tengan, que les surjan en estos días, no duden en comunicarse. En lo único en lo que no vamos a poder ser de ayuda es en la duda de último minuto, ¿no? Onda, me levanto, estoy desayunando a las 8 de la mañana del lunes 11 y tengo 7 correos de preguntas. No, tarde, fuera de Tal tiempo, cual, ¿no? fuera de Ahí sí, tiempo. lamentamos que, y es lamentablemente además cuando aparecen todas las dudas, salvo que yo empiece a trabajarlo con anticipación. ¿Alguna otra duda más? Aprovechemos que el chat quedó, creo que repasado. Había una sola persona que, Senia, si no me Profe, falla. buenas tardes. Sí, Perdón otra vez. Nicolás Julieta. sí, Yo quedé como regular, entonces. Tengo que rendir el final, que me lo respondió, y tengo, o sea, bueno, sí, tengo que estudiar todo, pero a su vez va a ser oral, y yo tengo que de la misma manera preparar como el coloquio un tema. exactamente O- así. ah, perfecto. Está, gracias. Por eso es de ayuda esto que les compartió Daniela, la guía para hacer un esquema, porque al momento de pensar en cómo armo el tema, bueno, ¿de dónde me agarro, diríamos, en términos más coloquiales? Bueno, me agarro del programa fuerte, me agarro del programa y de un eje que esté en el programa y del texto y la clase que estén vinculadas a ese eje dentro de la unidad del programa. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Un consejo, nosotros estamos hablando de un eje, ¿no? ¿Por qué? Porque no es indicado que uno prepare la unidad, ¿se Mm. entiende? No, uno tiene que preparar un eje, ¿sí? Hoy estoy con terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, bueno, ¿qué autores me hablan de terrorismo de Estado? Para eso presto atención, ¿sí? En las clases, ¿sí? Que nombró el autor, el profesor, ¿qué autores me nombra? Entonces ahí ya me está dando la pista de cuáles tengo que leer. Pero vuelvo a repetir, cuando preparo el tema de un eje, no tengo que sacarle el puntito de la I, porque después yo tengo que hacer el puntito de ahí en el resto de las unidades cuando voy en regular. Entonces tiene que ser un equilibrio, ¿sí? ¿Está? Y sean astutos en armar el tema. Si yo hablo de conceptos, doy pie que el profesor me diga, bueno, usted está hablando de terrorismo de Estado, ¿me puede explicar? Y entonces uno se luce y explica terrorismo de Estado. Y no gasta en la exposición que es terrorismo de Estado. ¿Sí? Uno lo habla, ya inserto, ¿sí? En la narrativa, en lo que estoy contando para otra cosa, ¿sí? Está,
porque uno va a querer preparar tal vez de un autor tal tema. No, el tema está compuesto por 2 o 3 autores, ¿sí? ¿Está? Entonces, eso es preparar bien el tema, hacer un tema acotado, general, sabiendo cuáles son las problemáticas o las distintas visiones, ¿sí? E incluso piensen con qué me lo pueden relacionar, ¿sí? Al tiempo anterior, es decir, si estoy hablando del 76, ¿qué pasó en el 70 o qué pasó en los 80? Fíjense, si yo estoy hablando de terrorismo de Estado o estoy hablando de dictadura, me pueden remontar a 1930, así en una palabra. Entonces, estar preparados, ¿sí? Y también me pueden preguntar qué pasó con el proceso de transición. ¿Es transición en singular, transición en plural? Bueno, ahí empezamos, ¿entiendes? Uno prepararse. Entonces, que uno pueda aclarar ese detalle, por ejemplo, es punto a favor cuando uno está dando un oral en una instancia de final. ¿Se entiende? Es decir, tienen que relacionar y ustedes mismos pensar con qué tema me lo puede comparar o relacionar, sea por oposición o por consecuencia. ¿Sí? Ana, Profe, ¿vos ibas a subir una clase el lunes, será? ¿O sí, ya se sí, sabe? entre el sábado, entre el fin de semana y el lunes van a estar las clases correspondientes de la unidad 5. Lo que no llegué a ver todavía es si hay alguna... ¿entre cuándo me dijiste? ¿Entre el lunes? Hasta el lunes van a estar. Entre el fin de semana, entre el viernes a la tarde que termino las actividades de clases de otros. Ah, Y el lunes van a estar las clases. y no pude ver si había ficha de cátedra. No, no todavía porque ahí está prevista una ficha, una clase teórica escrita y un video. Bueno, Y no más, gracias. porque tampoco si agregábamos más era como, bueno, no, no, menos No, es no, más. no, no, porque a veces por ahí esos videos o esas fichas de cátedra orientan mucho a la lectura. Por Ujú. eso preguntaba. Bien, esa es la Ahí idea. está dando la pista el profesor. Una clase está escrita, o No sea, me se va a ver un spoilees, no me eje, quemes, dirían. y la otra va a ser video, va a estar el otro eje. Entonces, presten atención, ¿sí? ¿Qué autores hace hincapié? ¿No? Entonces, ¿se entiende cómo es? Entonces, siempre ha tenido esta dinámica. Entonces, bueno, cuando repasen para la regularidad, ¿sí? Presten atención en eso, ¿no? Vanessa, No van a subir otro práctico, ¿no? Ya no. No, no. no, Listo. no, Gracias. no, demasiado con que tienen que preparar el coloquio. Sus energías sí tienen que estar ahí. ¿Qué otra duda tenemos? ¿Ninguna? ¿Ninguna más? Bueno, No. por otra parte, aclarar, el listado, nosotros tomamos el orden de abecedario porque creo que es lo más justo y lo más equitativo, ¿sí? En todos, obviamente, cuando estemos presentes, vemos, como dijo el profesor, qué situaciones, bueno, contemplar. Y es importante porque si ustedes necesitan certificado, que estuvieron acá, obviamente, es importante, ¿no? Que al momento de encontrarnos, poder registrar su presencia y así obtener el certificado de asistencia que les corresponde. Es otro elemento importante, ¿sí? Bien. Bueno, creo que no se nos escapó nada en el chat. Creo que están también las dudas que expresaron de modo oral resueltas. Así que hemos logrado el objetivo del encuentro de hoy. Eh, Profe, sí, hola, sí, hola. sí. Sí, te escuchamos. Bueno, se fue, me Las parece. consultas, esto es importante. Las dudas sobre los ejes pueden consultar
en los espacios de cada comisión o en las preguntas generales. Y aprovecho, gracias por plantearlo. Los foros no son una red social. Los foros no son mensajería instantánea. Vieron que tienen un tema para los foros. Si yo pongo dudas, eje, crisis 2001, y tengo una duda sobre la crisis del 2001, no voy a abrir otro foro más. Voy a ir ahí, voy a leer lo que han respondido, lo que han preguntado y voy a sumar mi inquietud. Mi sugerencia sería que utilicemos el foro de consultas temáticas o el foro de consultas generales, antes que el de comisión específica. Si se sienten más cómodas o cómodos en los foros específicos por comisión, genial, pero es cierto que la duda que tenga la persona de la comisión 3 va a ser tan útil para la persona de la comisión 7 como para aquella de la comisión 1. Bien. Ailén, en torno a tu pregunta, esto que señalábamos más temprano, resumen no, esquema sí. No es lo mismo un resumen del texto que un esquema. El resumen o el tema, como vos lo vayas a decir, lo podés presentar, lo podés armar vos para vos, por escrito, y ensayar y repasar, capturar público en tu casa que te escuche, pero al coloquio podés venir con el programa si lo necesitas, pero son solo 2 temas, no creo que sea necesario, y con el esquema si es de ayuda, si no, no es necesario, tampoco. No es obligatorio, esto es, no necesario. No es obligatorio traer el esquema. Son palabras claves más que imágenes. Si traen imágenes, si traen mapas, tienen que estar vinculadas a lo que ustedes digan. Si yo quiero traer una foto y empezar a hablar desde la foto de la crisis del 2001, genial. Eso es elección de cada quien. Ahora, no es un concurso a ver quién hace la mega presentación. Es un coloquio integrador para corroborar que ustedes comprendieron ese eje temático en función de la bibliografía, en función de las clases. Si el lunes regularizan, no necesitan venir a los coloquios. El lunes 11 y el martes 12 son para coloquios integradores solo para personas que aprobaron por promoción. No es para personas libres, perdón, bueno, sí, ni para personas libres ni para personas regulares. Las personas que regularicen la materia, es decir, que aprueben con 4, 5 o 6 el parcial, van a rendir el examen final. ¿Sí? La otra consulta, la decisión de ir a un recuperatorio, los 3 profesores siempre tenemos la misma visión. Es una decisión personal en el cual ustedes tienen que ver, ¿sí? Los tiempos de estudio, saber qué cosas he reconocido que me ha faltado o que desconozco. Entonces, es una decisión personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la última nota es la que vale, ¿sí? En el sentido que yo puedo, capaz tengo un 5, un 4, pero puedo perder, ¿sí? La regularidad, ¿sí? Si yo sé que estoy con mucho trabajo, que no voy a poder dedicarme a la semana y demás, ¿sí? Entonces siempre decimos que es una decisión personal. El rendir como regular es parte de la vida universitaria, ¿sí? No todas las materias se pueden hacer en promoción. Algo que se tiene que entender. Se establecen como promoción todas para no poner un techo, ¿sí? Para no poner un techo. ¿Eh? Pero que hay personas que pueden hacerlo, sí, pero son muy pocas. Las demás, en la que estamos la mayoría, tenemos que darle mucha dedicación y el camino de hacer instancias de regularidad, de rendir, sí, frente a los profesores, es parte de la vida universitaria, ¿sí? E incluso uno tiene en otras ocasiones más tiempo de poder integrar las ideas y de poder hacer un excelente final, ¿sí? Esto de entrada creo que es una de las cosas que insistimos muchísimo
porque se interpreta mal la promoción. Es una posibilidad, pero no la única. Al igual aquellos que han quedado como libres. ¿Por qué? Aquel que ha quedado libre no se tiene que sentir como el peor estudiante ni nada por el estilo, ¿sí? Bien hablé que nosotros usamos el sistema múltiple choice por la cantidad que somos de ingresantes, ¿sí? Y que es un mecanismo que es práctico, no el mejor, es práctico, ¿sí? Y aquel que ha quedado como libre y ha podido seguir participando, pues se puede participar, aunque incluso ha podido hacer los parciales cuando tal vez no correspondiera, ¿sí? Sabe la dinámica, conoce sí, los contenidos y la forma que se va encarando estos saberes, ¿sí? Entonces, siempre aconsejo, ¿sí? No tener miedo, al contrario, entrar en práctica a las mesas de rendir finales, porque es la vida de un estudiante. Ahí hay una pregunta sobre otra fecha de coloquio. Eso es Bueno, imposible directamente. ¿Por qué es imposible? Por un montón de razones, entre las cuales está que pusimos la fecha de coloquio para tratar de no solaparnos con el resto de las materias, que tenemos que cerrar la cursada antes de la mesa de examen final del 15, ¿sí? Que además tenemos que organizar la cantidad de gente que son. Entonces, vuelvo con lo mismo que siempre parece antipático, pero es lo más práctico y justo. Se toma un solo criterio y ese se adopta como unificado para todo mundo. Por más de que sabemos que siempre siempre, más cuando somos tantas personas, siempre hay alguien que va a tener alguna dificultad. Pero lamentablemente eso es inamovible. Hay dos instancias de coloquio, el día lunes 11 y el martes 12 de diciembre a partir de las 9:30 horas ambos días. Esas son las únicas. ¿Alguna cosa más que nos haya quedado pendiente? No a la 1, no a las 2, no a las 3. Rematado, vendido al sin silencio. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces agradecemos que se hayan conectado. Esperamos que haya sido de utilidad, no solo este encuentro, sino las clases, el acompañamiento. Ha estado Daniela, ha estado Bárbara detrás del campus sobre todo, y eso que ustedes ven así tan simple que llegan y pulsan lleva horas de armado. Ni les cuento los parciales. A mí me gustaría que alguna vez se muestre qué implica armar un parcial virtual, porque parece algo muy sencillo, pero no tiene nada de sencillo, ni menos algo rápido. Éxitos para el recuperatorio, quienes lo necesiten, éxitos para el coloquio y nos veremos en persona entonces, o el lunes, o el martes, o el viernes, 11, 12 o 15. Gracias. Bien. Gracias, saludos. gracias. Gracias, profe.